ya podemos ingresar en lo que nosotros habíamos hablado en la primera unidad y meternos un poco más en el mercado. Es decir, bueno, ¿cómo funciona el mercado? Bueno, el mercado, como dijimos, por una oferta por un lado, la demanda por otro, ¿no? La lógica del mercado, esa mano invisible que hablábamos en la unidad uno, se refiere al hecho de que en un momento empieza a aparecer esta lógica de transar. No es que el mercado apareció, creo que yo lo dije en la unidad uno con Adam Smith en el 1770 o en el, ¿no?, 1700, fines del siglo XVIII. Si lo que hizo Adam Smith, el padre de la economía, un poco, empezará a teorizar sobre esto y decir, bueno, miren que hay una nueva forma de organización social que es mucho más eficiente, eso podremos discutirlo, pero es mucho más eficiente, es mucho mejor, que yo les comentaba que el mercado empieza a aparecer con la conformación de estados nacionales, un estado que empieza a organizar con lo que pasó en la Revolución Francesa, que es el tema de la libertad, y decir, bueno, el sistema de mercado lo que hace es decir, bueno, miren, acá nadie, no hay más esclavos, acá nadie obliga a que alguien trabaje o no trabaje, sino el empresario que el que empieza a tener los medios de producción, la maquinaria para producir, toma obreros, paga un salario por esto, obviamente, para producir determinados bienes. Por lo cual la oferta empieza a ser libre, no hay ningún empresario que esté obligado a producir, es libre, cada uno puede producir lo que quiere. Eso por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda empieza el otro proceso, es decir, yo trabajo o los que trabajan tienen un salario y con ese salario compran los productos que quieran comprar, digamos, nadie los obliga a comprar determinados productos, el empresario tiene su ganancia y dijimos, también la utiliza para poder vivir y consumir, por lo cual entonces tenemos en el mercado tenemos estos dos aspectos, todas dos partes. La oferta por un lado, todas aquellas empresas que ofrecen productos, bienes y servicios, y los demandantes, que son todos aquellos que demandan bienes para alimentarse, para vestirse, para tener ocio, para vivir, etcétera. Eso es justamente el mercado, ese espacio, que es muy abstracto obviamente, donde se configura entre la oferta y la demanda. Ahí se define, como decía un poco Adam Smith, mano invisible, muchos oferentes, muchos oferentes que ofrecen determinados productos, muchos demandantes, los dos se enfrentan en el mercado, los precios, y acá empiezo yo a jugar con el hecho, en el mercado se define el precio y las cantidades de producción, ¿no? En función de esas fuerzas de oferta y demanda empieza a fijarse el precio de mercado, que se llama, que es distinto al precio de producción. Dijimos que el precio de producción lo pone el empresario, ¿no? El empresario en su análisis, en su expectativa, establece su costo y determina su precio de producción. Pero el mercado es donde se fija el precio de mercado, que es donde se convalida al precio al cual se va a comprar y vender, justamente. Esto es importante y empiezan a analizar de la siguiente forma. Ustedes ahí tienen un material, inclusive el de Pesenti, que un poco esquemáticamente y de la mirada más neoclásica explica cómo se mueven los precios, cómo se mueve la oferta y la demanda, ¿no? ¿Cómo se mueve la demanda? Y bueno, cuanto menor es el precio de un producto, más demanda hay de ese producto. Generalmente, cuando el precio de un producto X, supongamos el pan, el precio es muy bajo, la gente consume más pan. A medida que ese precio va aumentando, la gente va consumiendo menos. Ya sea porque no le alcanza, porque sus ingresos no le alcanzan para comprar ese producto, ya sea porque empieza a buscar otros productos sustitutos, ya sea porque disminuye el consumo de ese producto entre todo lo que él consume, etc. Y esa es la lógica de la demanda, ¿no? A medida que el precio es bajo, hay mucha demanda del bien, a medida que el precio empieza a subir, la demanda es menor. Esto pasa con casi todos los productos, ¿no? Si mañana el dólar bajaría y estuviera como en los 90, 1 a 1, y saldríamos todos a comprar computadoras porque estarían súper baratas, digamos. Producto que importado que se compra en doble, que va a valor dólar, por decir un ejemplo, ¿no? Es mucho más barato y salimos todos. Tengo una computadora hace 5 años, digamos, por lo cual mañana voy y me la compro. O sea, si los precios bajan, todos tendemos a poder comprar o tener la posibilidad de comprar más. Ahora, eso es la demanda, pero la oferta se mueve en sentido inverso, porque la oferta la pone el empresario. Entonces el empresario, como dijimos, lo que busca es obtener ganancias. Se trata de obtener el precio mayor posible. Cuando ve que el precio empieza a disminuir, porque en el mercado hay competidores que lo producen más barato, porque no
hay otros que tienen mejor tecnología, por lo que sea. Hay empresarios que dicen, no, bueno, para este precio ya no, yo la verdad que no voy a invertir mi capital o no voy a pedir un préstamo al banco, más vale me dedico a hacer otra cosa, a cambio del kiosco me voy a vender elementos de limpieza, por decir algo, ¿no? De la panadería me voy a hacer una empresa de catering, qué sé yo. Si lo que busca el empresario, entonces ahí el empresario, la oferta, juega más, cuanto mejor es el precio, más tasa de ganancia puede tener o va a tener, y con lo cual está más dispuesto a ingresar al mercado a ofrecer el producto. Entonces, por eso son dos fuerzas que se mueven en función de los precios y a su vez son dos fuerzas que influyen en los precios. ¿Por qué? Porque a medida que los precios suben y bajan, en un mercado competitivo, esto es mucha oferta y mucha demanda, en un momento esos dos se van a enfrentar en un punto de equilibrio que se llama, que es el precio de mercado, que es cuando la oferta es igual a con la demanda. Cuando llega a ese punto, los precios suben y bajan, la oferta y demanda sube y baja, hasta que llega un momento, y esto lo tienen materializado más esquemáticamente y matemáticamente en el material, los precios van subiendo y bajando hasta que llega un punto donde se igualan. La oferta, la cantidad ofrecida, 100 unidades, con la cantidad demandada, 100 unidades, a un precio de cuánto, de 20 pesos. Bueno, ese es el punto o el precio de equilibrio, o el precio de mercado. Es el precio de mercado al cual se transan los productos. Por supuesto, ahí es donde se define, como decía yo hoy, quién define la producción y la distribución en un sistema económico. Y el mercado. El mercado, en función de esto, está definiendo qué bienes se producen y cómo se distribuyen socialmente. Bueno, si a este precio se venden estos productos, esta cantidad de pan se vende a este precio, esta cantidad de leche se vende a este precio, esta cantidad de computadoras se vende a este precio, por lo cual, por supuesto que habrá sectores que acceden en mayor medida, otros que no acceden a ese valor, a ese bien, porque, vuelvo a repetir, también depende del ingreso de la sociedad para poder comprar los bienes, uno de los elementos importantes, ¿no? Por lo cual ahí, lo cual ahí es donde se fija el precio de mercado. Y es el que influye, vuelvo a repetir, en el empresario cuando tiene que hacer de nuevo su circuito productivo, porque si él puso un precio de 100 y en el mercado se está vendiendo su producto a 98, dice, tengo que empezar a ver porque yo voy a vender cada vez menos, porque mucha gente empieza a decir, no, 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 este está un poco más caro, voy a este otro, que es casi lo mismo, etcétera. Acá una pregunta me dicen, si se equilibra la oferta y la demanda, ¿siempre habría ganancia? Sí, eso es lo que garantiza, no es que siempre habría ganancia para todos, sino habría ganancia para los que quedan en el mercado. Muchos, vuelvo a repetir, empresarios se van porque no les interesa, porque quieren ganar más dinero que lo que están ganando, pero lo que garantiza, por eso el sistema de mercado, que es la base de la lógica capitalista, se fue imponiendo cada vez más en todo el mundo. Porque en realidad eso que empezó, como yo dije hoy, con Adam Smith en el 1770, 1750, como una teorización y que en Inglaterra con la Revolución Industrial ayudó, y la organización del Estado Nacional y estas libertades, decir, bueno, ya se pasa de una producción de autoconsumo a una producción en gran escala, ¿sí? A vender en el mercado, a producir en gran escala para vender en toda Inglaterra, no solo en una ciudad, después en toda Europa, después en el mundo. Eso es lo que, esa lógica de mercado de oferta y demanda, fue lo que fue garantizando, hay tasa de ganancia, se confirma la tasa de ganancia y fue garantizando de que cada vez más se produzca distintos tipos de productos y todos los bienes se empiezan a transar en el mercado. Llegamos, obviamente, si uno analiza esto, lo vamos a ver bien en la unidad 5. Si uno analiza la historia del capitalismo, que lo vamos a ver bien en las etapas del capitalismo en la unidad 5, llegamos hasta el punto actual, diríamos yo, la realidad en la que estamos viviendo hoy, que prácticamente no hay lugar de nuestra vida que no esté mercantilizada, digamos. Está mercantilizado absolutamente todo, hasta la seguridad, ¿no? El Estado no nos garantiza la seguridad, tengo que comprar alarma, tener policía, todo está y para eso tengo que ir al mercado a comprar a lo que al valor que me lo venden y ver si tengo dinero para hacerlo, y hay negocios que lo pueden hacer y negocios que no. La educación, la salud, todo, a pesar de que hay sistemas, vamos a verlo cómo juega el Estado allí, pero prácticamente la lógica de mercado se va imponiendo en todos los mercados y garantiza esta tasa de ganancia, ¿no? Que bueno, uno de los problemas cuando hay crisis es justamente eso. Cuando hay crisis estructural en el mundo, como la crisis del 30, como la crisis que ha traído el capitalismo también en los últimos años,
como la crisis que vamos a pasar ahora, peligroso en términos de cómo se rompen los mercados y al no haber tasa de ganancia, se rompe la lógica, esta lógica de transacción de mercado, ¿no? Si hoy uno diría, si con la pandemia, para poner un ejemplo bien actual, hoy uno diría de repente, pasamos de un sistema de mercado a un sistema de mando casi, porque hoy el gobierno está diciendo, bueno, ojo, como consecuencia de la salud, y yo quiero proteger la salud de la población, esto se produce, esto no se produce. Y hay un condicionante a todos nosotros, cosa que en la lógica de mercado no es así, es libre, digamos, ¿no? Todos pueden producir el bien que quieran mientras tengan demanda y paguen por ese bien. Bien, entonces tenemos la lógica de mercado. Una diferencia que yo quiero hacer, que ustedes la tienen ahí en el material, es entre mercado y estructura de mercado. Una cosa es hablar de mercado, que es lo que estamos diciendo, hablar de mercado, hablar de compra, venta, determinados bienes, grupo oferente, grupo demanda. Eso es el mercado. Allí se define precio y cantidades, se define la producción y la distribución en una economía, en un país, una región, en una ciudad, en un país, en el mundo. La estructura de mercado, como el autor allí dice o el material dice, es como la morfología del mercado. ¿Y qué significa la morfología? Bueno, yo tengo que ver y analizar ese mercado o los distintos mercados, cuántos oferentes tiene, cuántos demandantes, cuánto participan en la producción, qué capacidad instalada hay. Yo empiezo a ver o a analizar el mercado, no como concepto abstracto, sino como decir, bueno, a ver, ¿cuál es la estructura del mercado? ¿Cuál es la estructura del mercado de la electricidad en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo? Bueno, yo me pongo a mirar y digo, y la electricidad en la ciudad de Santa Fe hay una sola empresa que lo produce. No hay 100, 1000, no, hay una sola empresa. Y los demandantes, y somos todos los de la ciudad, caso mío que vivo en Santa Fe, de las 400, 500 mil habitantes que estamos en Santa Fe. Entonces, a eso se refiere la estructura de mercado. Y la estructura de mercado podemos clasificarla en dos partes, en dos grandes partes. Primero, una los mercados perfectos y otro los mercados imperfectos. Los mercados perfectos o de competencia perfecta que ustedes habrán escuchado hablar, es lo que veníamos diciendo hasta recién. Bueno, los mercados fijan el precio en función de la oferta, en función de la demanda, atomizada a las dos partes. Esta es una de las características de un mercado perfecto. Está atomizado la oferta y la demanda. Nadie define por sí mismo qué se produce y qué precio, sino que hay mucha cantidad de oferta de un lado y hay muchos demandantes del otro, ¿no? La más famosa mano invisible de Adam Smith. Mercado libre, competencia, muchos, todos se enfrentan, oferta-demanda, punto de equilibrio. ¿Qué otra característica tiene el mercado de competencia perfecta? Homogeneidad de bienes o de productos. Es decir, los bienes son muy similares. Yo para analizar un producto, un litro de leche, tengo que ver que sea el mismo producto o similar entre todos los que fábricas que producen leche, ¿no? Ese es otro elemento clave en la competencia perfecta. Todos producen un producto iguales o muy similares. La tercera característica de la competencia perfecta es la transparencia del mercado. Si todos deberíamos conocer cómo funciona ese mercado, cómo funciona el mercado de los lácteos, el mercado de la computadora, de todo lo que consumimos, de los alimentos, tener toda la información. Eso, cuando nosotros decimos, bueno, estas tres características se cumplen, estamos hablando de un mercado de competencia perfecta. Eso es una estructura del mercado. Yo digo, la estructura del mercado de competencia perfecta y hay atomicidad de oferente y demandante, productos similares o iguales, transparencia de mercado. Ahí estoy frente a lo que se llama una eh, estructura de mercado de competencia o de competencia perfecta. Mercado competitivo. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no se va consolidando? Es decir, cuando no se va confirmando. Cuando empezamos a ver que hay mercados donde no hay, por ejemplo, atomicidad entre la oferta y la demanda. Como yo dije recién, la EPE, o la Empresa Provincial de la Energía, que nos provee energía eléctrica a toda la ciudad de Santa Fe. Ese no es un mercado perfecto. Son los mercados imperfectos. Es un mercado imperfecto. ¿Cómo es su estructura de mercado? Y hay un solo oferente y una gran cantidad de demandantes. Somos los 500.000 personas de la ciudad de Santa Fe. ¿Quién fija el precio? Y la EPE. La EPE termina definiendo el precio de la energía es esta. ¿Quién fija las condiciones? Y la empresa que ofrece. Bueno, mire, usted quiere tener luz, bueno, tiene que comprar el aparato, tiene que comprar la bajada, instalar esto, esto, esto. Y pero eso me sale mucha plata. Esas son las condiciones. Segundo elemento. La oferta, ¿quién la da? Y ellos. Ellos producen, compran energía al mayorista, lo que sea. Y bueno, en época en verano, que estamos todos con los aire acondicionados prendidos, por ahí se corta la luz en una parte de la ciudad.
Ellos manejan la oferta, cantidad de bienes, manejan las condiciones, manejan los precios, y yo como consumidor puedo decir, bueno, pero miren que no, yo no tengo plata, y bueno, no puedes tenerlo. Y es un mercado monopólico, ¿no? Es decir, hay un solo oferente y una gran cantidad de demandantes. Es un mercado imperfecto. También un mercado imperfecto es lo que le llamamos los oligopolios. ¿Qué son los oligopolios? Bueno, si yo miro la oferta y la demanda, veo que en la oferta hay muy pocas empresas. Celulares. ¿Cuántas marcas de celulares conocemos? Tres, cuatro, cinco, seis, si entra la empresa china que quiere entrar en todo el mundo. Prácticamente se cuenta con los dedos de la mano. Ese es un claro mercado oligopólico. Lo mismo con las gaseosas, lo mismo con la cerveza. Sí, fíjense, hay dos cuestiones. Primero que está atomizada la oferta, sobre todo la producción, homogeneidad de bienes. Y no hay tanta homogeneidad de bienes, porque todos los celulares, cada uno trae una función diferente. La leche, bueno, cada vez la sacan con otras variantes, que tiene calcio, que tiene esto, que tiene lo otro, que mejora la salud, que mejora la vida, que mejora no sé cuántas cosas. Las empresas van buscando diferenciarse, entonces no hay tanta homogeneidad de bienes. Ahí tenemos otra condición, ¿se acuerdan entonces no hay competencia. No hay competencia perfecta. Perdón, no es que no hay competencia. En el oligopolio hay competencia. Aunque sean cuatro o dos o tres, hay competencia. Pero es competencia oligopólica, de pocas empresas. Transparencia de mercado. Nosotros conocemos cómo funciona el mercado de la leche, las computadoras. No, ni sabemos, ni nos imaginamos siquiera. A veces ni la información ni informan siquiera. Con lo cual, esto hace que los mercados mayoritarios hoy en el mundo en general y en particular en la Argentina sean fuertemente de competencias imperfectas. Sí, perdón, que sean mercados imperfectos, no de mercados imperfectos. Que haya oligopolios, como vimos recién, cuántas petroleras hay en el país. Y Axion, Shell, YPF, Oil hasta hace un tiempo que ahora cambió, Petrobras que venía de Brasil y se retiró, 4, 5, 6, 3. De todos modos el mercado lo manejan entre las más grandes. ¿Cuántas empresas lácteas hay en el país? Tal vez haya 100 empresas lácteas, 200, incluyendo a las pymes, pero ¿cuáles son las que manejan el mercado de lácteo en la Argentina? Y Sanco, La Serenísima y Milcao, 3 empresas. Esos son mercados oligopólicos. De ahí tienen variantes en el material en cuanto a variantes, digo, en cuanto a distintos tipos de oligopolio, tal vez si llegamos vamos a ver algunos, pero son distintas formas de mercados concentrados, de mercados imperfectos, ¿no? Otro tipo de mercados imperfectos hay que buscarlo por el lado de la demanda, no solamente de la oferta, sino también del lado de la demanda empiezan a aparecer otros mercados más concentrados o también imperfectos. Por ejemplo, el monopsonio. ¿Qué es el monopsonio? Y el monopsonio es cuando hay una sola empresa que demanda un producto determinado y varias empresas o muchas ofrecen ese producto. Eso es un monopsonio. O sea que acá la imperfección se produce por el lado de la demanda, no por el lado de la oferta. Yo siempre pongo el ejemplo en la cuenca lechera de los tambos. Uno en una región determinada, acá nomás en Esperanza, en esta región, hay una gran cantidad de tambos, que es la cuenca lechera más grande de la Argentina, y sin embargo, Esperanza, hay una sola empresa láctea que compra todos los tambos de la zona, que es Milcao. Por lo cual ahí la concentración o en todo caso el mercado imperfecto se produce por el lado de la demanda, es un monopsonio. Hay una sola empresa a la cual yo le puedo llevar la leche todos los días. El tambero no puede ir a la provincia de Buenos Aires a llevarla a la Serenísima, por decir otra empresa, ¿no? En un camión su leche, ¿por qué? Porque obviamente la saca todos los días y la tiene que entregar lo más rápido posible. Acá me preguntan, ¿oligopolio sería más cuando hay variedad y monopolio cuando hay un solo? Sí, sí, exactamente. Es decir, el monopolio es cuando hay, del lado de la oferta, uno solo que ofrece. Ahí estamos frente a un monopolio. Puede ser en un pueblo si hay un solo supermercado, ¿no? Ese sería un monopolio de la comercialización de bienes en esa ciudad. El oligopolio es cuando hay más de una empresa. El sistema de cable o de internet, hace 20 años, 10 años atrás o 15 años atrás, yo acá en este barrio donde vivo tenía solamente una empresa que me ofreció, bueno, mire, usted tiene acá con esto internet, era la única empresa que me ofrecía, era un monopolio, yo no tenía opción. Después de algunos años,
se fueron flexibilizando algunas normativas, aparecieron otras empresas que le interesó el negocio, y bueno, ahora ya me ofrecieron tres empresas por lo menos me vinieron a ofrecer, bueno, mire, yo también tengo cable, tengo internet, tengo estos canales, tengo tantos megas de acá, de allá, bueno, obviamente con precios distintos. O sea, ahí hay un oligopolio. No es una competencia perfecta, obviamente, porque son dos o tres empresas solamente, pero hay un oligopolio. Ellos están compitiendo entre dos o tres, ofreciendo un servicio que antes me lo ofrecía una sola empresa. Ya ahí es distinto, es oligopolio. ¿Mm? Bueno, entonces decíamos, así como tenemos, ustedes en el material tienen monopolio, oligopolio por el lado de la oferta, también tienen oligopolio concentrado, diferenciado, mixto, duopolio, etcétera. También tienen por el lado de la demanda mercados monopsonio, oligopsonio, cuando son pocos. En provincia de Buenos Aires, que está Sanco, La Serenísima, y hay muchos tambos y es decir, fábricas de leche y de lácteos de La Serenísima y Sanco casi en la misma ciudad en algunos lugares. Bueno, ahí los tamberos tienen por lo menos dos opciones para ir a ofrecer su producto. No es un monopsonio, sería un oligopsonio, pero son dos, más de ellos dos no le puede vender a otro. O en Rafaela, que está ahí Lolay y Mercado, digamos. ¿Mm? Si ahí la concentración y la morfología del mercado, la estructura del mercado está por el lado de la demanda. Entonces hay pocos demandantes, varios o muchos que ofrecen. Ahí las condiciones las empieza a poner el que demanda. El que demanda empieza a definir cuánto le paga, por eso siempre te habrán escuchado leer los diarios, siempre hay conflictos con el precio de la leche, porque los productores reciben muy poco, bueno, hay fuerte presión de las usinas lácteas, las empresas lácteas por pagar lo menos posible porque se quieren quedar con gran parte de la tasa de ganancia, siempre se da este ejemplo, ¿no? Bueno, pero si en el tambo se paga tanto, la leche es porque el consumidor final termina pagando este precio, que es altísimo y hay una gran diferencia. Bueno, ahí está en el medio las usinas lácteas, las comercializadoras, los grandes mercados, los grandes supermercados, etcétera. En el medio se juega y por eso hay presión de estos oligopolios o monopolios por poner las condiciones. Por eso muchos tambos quebraron y cerraron, digamos. Algunos dijeron, no, mirá, este precio yo no mantengo ni mi familia, no puedo sostener, vendo mi campo, o lo arriesgo, o lo alquilo, o me dedico a otra cosa, agarro y empiezo a producir soja, trigo, vaca,